Ya. Ya, muy bien. Así es que les dejo con nuestro compañero Ricardo Yeli Amador. Cuando estábamos planeando este Secali, y puedo decir estábamos porque estábamos el Señor y yo buscando la motivación, la necesidad, esa orientación de qué traerles a ustedes que fuera práctico, funcional y actual. Y pensamos, el Señor puso en mi corazón este tema a la luz del versículo de Romanos 12, que ahorita vamos a ver. Y fui reuniendo algunos charlistas con temas prácticos, con temas espirituales y con temas también vivenciales que vamos a tener en el transcurso del día. Y yo dije, qué rico complementar esta enseñanza con un poco de visión estratégica. La gente tiene que confiar en Dios, pero también uno tiene que poner su granito de arena y planeamiento estratégico donde uno pueda delinear un rumbo en su vida, fijar una meta, visión, objetivos. Son herramientas muy útiles en la vida. Y le pedí a mi padre que me diera material al respecto y él lo pasó. Y cuando yo leí las charlas que llegaron a mi mano, sentí muy fuerte en mi corazón la voz del Señor que dijo: eso no es para vos, eso no es para este secano, ese no es el material que yo quiero que se dé en esta asamblea. Y bueno, quedé en blanco, ¿verdad? Porque ya estaba comprometido con una charla, pero no tenía de qué darla. Pero como el Señor es fiel, hace unos días llegó esta otra charla a mi vida. Y desde que empecé a escucharla, me di cuenta, cuando me senté en la iglesia y empezaron a hablar de eso, me di cuenta que este era el rumbo, que este era el tema correcto y que el Señor le estaba poniendo en mis manos con ese propósito. La ventaja es que todo quedó grabado en internet y ya lo he visto como 4 veces, así que es un tema muy rico, pero es un tema que tiene que ver con renovar nuestro entendimiento. Tiene que ver con no conformarse a las situaciones del mundo actual, del mundo de hoy. Porque usted puede hacer muchos planes en su vida, y usted puede poner una visión enfrente suyo y buscar las metas y los objetivos para alcanzar aquella visión. Pero si Cristo quiere o tiene otro rumbo para usted, de nada va a valer. ¿De qué sirve hacer planes si ese no es el camino que el Señor tiene para nosotros? El otro día en la convención les comentaba que nuestra relación con el Señor puede verse como un GPS en el carro, donde usted dice, o el Señor dice: yo quiero que vos estés en tal lugar, en tal tiempo. Él ya sabe por dónde te va a llevar. Pero nosotros tomamos nuestro camino y empezamos a transitar por la vida y tomamos un camino distinto o equivocado. Y ese GPS inmediatamente, automáticamente, en su sistema empieza recalculando y ya traza una ruta alterna para llevarnos a la misma meta. Y posiblemente usted empieza a caminar en ese sentido y otra vez se vuelve a salir del camino marcado y otra vez hay que recalcular para volver a centrarlo. Pero algo es cierto, y lo que es cierto es que el Señor lo va a llevar a usted a ese destino que tiene, ya sea que usted se lo permita de una forma sencilla o no, pero ahí va a llegar, porque esa es su voluntad. Y precisamente esta charla tiene que ver con eso, con disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida de una forma inteligente y sensata a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra.
Los empresarios somos ambiguos, somos confusos, somos imprecisos, vacilantes, dudosos. Muchas veces no sabemos cómo llegar hasta allá. Muchas veces se nos cierra una puerta y nos quedamos en neutro y no sabemos por dónde tomar. Y se nos ocurren miles de ideas, pero no sabemos cuál es la correcta. Y así como somos en nuestra vida, también muchas veces lo reflejamos aquí en esta organización y nos quedamos en neutro. Algunos de los miembros que tenemos, tristemente, como lo describe ahí el segundo punto, son agentes secretos. Son miembros de esta organización, pero cuando llegan a su empresa se les olvidó, ¿verdad? Parecen agentes secretos. O sea, solo aquí pueden ser miembros o cristianos. O a veces somos senadores o banqueros que lo que vamos es a comer, a cenar, o banqueros a ocupar un espacio en nuestras reuniones, pero no estamos tomando el consejo para que en nuestra vida se pueda orientar esa voluntad de Dios de una manera correcta. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Muchas veces creemos que nuestro enemigo es la competencia, que nuestro enemigo es el gobierno, que nuestro enemigo es la caja que cobra muy caro, o la tributación que anda detrás nuestro. Pero no es así. Permítame decirle que a través del relato usted se va a dar cuenta quién es su enemigo y cómo debe defenderse de él. A través de la charla de hoy, el objetivo es que usted aprenda a utilizar los principios y las herramientas que Dios le ha dado para que usted pueda accionar su vida de una forma correcta. Y para eso tenemos que desarrollar una aptitud mental. Una aptitud es una forma de pensar, de entender las cosas y de conducirnos de acuerdo a los principios que están en la Biblia. Rodrigo ahora nos mencionó muchos de esos principios valiosos, muy importantes. Principios que si los ponemos en práctica de la forma correcta, nos van a dar un resultado acertado. Principios que deberían de regir nuestra vida, nuestra forma de enfrentar problemas y situaciones todos los días. Y de eso se trata esto. Y eso es lo que nos dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así: ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Si usted quiere riqueza, deje de ahorrar y empiece a diezmar. Es un principio que nos muestra la Biblia. Y es un principio opuesto al mundo. El mundo nos presenta una cantidad de principios o formas de actuar que son propias del mundo. Y se nos olvida que nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si usted quiere ser ciudadano del reino de los cielos y manejarse con las reglas y las normas que existen en el mundo, su vida no va a andar bien, porque usted va a estar jalando para un lado y actuando de otra forma, con un pie adentro y otro afuera. Lo más probable es que se caiga. Lo más probable es que no vaya a accionar su vida de una forma correcta. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, dejen de pensar como era su viejo hombre, dejen de pensar como su entorno les indica. Dejen de pensar de la forma en que el mundo tradicionalmente presenta las cosas y van a ver cómo su manera de vivir va a cambiar. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. O sea, vea qué importante que su manera de vivir ya no va a ser como la del mundo, porque nuestra manera de vivir tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted actúa de acuerdo a los principios y la voluntad de Dios, nada puede ir mal. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. O sea, esa es la recompensa que podemos esperar. Dice aquí en Romanos 15:4: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo de ellas recibamos y tengamos esperanza. ¿Qué significa esto? Que todas las historias que existen en la Biblia tienen un propósito, tienen una enseñanza, tienen algo que nos puede dejar.
Cristo vino al mundo y hablaba en parábolas, hablaba en historias, y la gente lo entendía muy bien, porque de esta forma podemos ver reflejado a través de esa historia una cantidad de principios que podemos accionar en nuestra vida de una forma correcta. Así que el propósito de la charla mía del día de hoy, después de toda esta introducción un poco larga, es tratar de moldear la forma de pensamiento de cada uno de ustedes a la luz de lo que nos enseña una historia que está en el Antiguo Testamento. Y esa historia, estoy seguro que todos la conocemos, es la historia de David y Goliat. Una historia que la hemos escuchado muchas veces, le hemos pasado por encima, que es un relato muy agradable, muy entretenido, que nos encanta contarlo a nuestros hijos. Pero dentro de esa historia hay una gran sabiduría que se esconde, que hay que descubrirla y que nos puede ayudar a encontrar un camino correcto, un camino interesante. Así que hoy por la mañana vamos a leer bastante de esta historia. Vamos a ir descubriendo cada una de esas cosas que suceden a través del relato y que ustedes van a empezar a entender como necesario como una fuente de sabiduría necesaria para su vida diaria. Así que voy leyendo para ustedes. Eso está en 1 Samuel, en el capítulo 17, y aquí vamos a agarrar la historia ya un poquito adelantada, y dice así: al día siguiente David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otros, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Jesé era su padre. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas, los filisteos, se alineaban frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de las armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, ahí aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Empezamos con un relato que tiene bastante información. Lo primero que tenemos que entender es que en esa época la guerra se peleaba, se hacía de una forma distinta a lo que lo conocemos hoy día. La guerra se llevaba a cabo en un tiempo, había un tiempo de guerra. Cuando era tiempo de guerra, usualmente la primavera, cuando no hacía mucho frío, cuando no hacía mucho calor, cuando las condiciones se prestaban para eso, los reyes se disponían a conquistar territorios, se disponían a hacer la guerra, y entonces entre los pueblos enemigos, la gente que estaba reclutada se dedicaba a eso, a asistir a la guerra. En este momento, quien era rey de Israel era Saúl. Saúl ya había perdido la gracia de Dios. Saúl estaba a cargo del ejército y estaba peleando contra sus enemigos, que eran los filisteos. Ahora, fíjense que la historia nos presenta a un David, el hijo menor de una familia, que va a buscar a sus hermanos por instrucción de su padre para llevarles alimento. Posiblemente comían mal mientras estaban en el campamento, y él está encargado de llevar algunas provisiones, pero más importante, de ir a ver cómo estaban. El papá le dijo: mire, yo quiero que vaya y me cuente si esos maestros todavía están bien, están vivos, no están vivos, qué pasó, porque aquí no llega el internet, la nación dejó de llegar desde que estamos en guerra y no sabemos cómo está la vara ahí. Entonces el encargo suyo es que me traiga muestra de que ellos están bien. David llega allá, se encuentra que los soldados salen a la batalla con una euforia, con una alegría, y se montan las líneas de soldados. De un lado están los israelitas, del otro lado están los filisteos, todos con sus armas, con sus lanzas, con sus espadas, eufóricos, comienzan a gritar. ¿Y qué pasa? Sale del otro lado un gigante, pega 4 gritos, los amenaza a todos, y recogemos chuches y nos vamos. Como digo, Rodrigo, como Melquiades, ¿verdad? Huyamos para la derecha y vámonos, ¿verdad?
Y fíjese usted que ya tenían 40 días de estar haciendo lo mismo. Durante 40 días estos chavalos salían todos eufóricos, se alineaban con sus armas, y del otro lado salía el mismo maje, pegaba los mismos 4 gritos, y todo el mundo recogía los tiliches, los metates y vámonos, porque eso me dio miedo. Parece absurdo, ¿no? Parece ridículo que yo tenga que salir 40 días a ver el mismo escenario y que al día 40 todavía yo esté con la euforia de la batalla y recoja mis chunches y salga corriendo. Sin embargo, cuando usted se pone a pensar que ese Goliat puede ser alguno de sus problemas, no es cierto que usted llega todos los días a su trabajo por la mañana con ganas de resolver situaciones, con ganas de mejorar su condición, con ganas de hacer las cosas de una forma mejor, y se topa con los mismos problemas, y se topa con las mismas situaciones, y esas situaciones lo van deprimiendo, y usted lo que quiere salir es corriendo de la oficina, a esconderse o a ver quién le ayuda, qué solución toma. Y llegamos 1, 2, 3, 4, 40 días y es el mismo cantar. Al cabo de los 40 días, ese Goliat que tenemos en la oficina de repente se ve imposible de conquistar. Ya usted lo tiene convencido y dominado en la mente de que no hay forma de entrar. Usted ve que la competencia es una multinacional que tiene todos los recursos, que está metiendo publicidad, que tiene toda la capacidad de destrozarlo a usted, de torcerle el brazo a sus clientes para que no le compren. ¿Y qué hace? Y usted piensa que lo que hay que hacer es recoger los tiliches, ponerle un candado y vámonos. Pero esa no es la solución. Eso puede ser lo que el mundo le diga, pero esa no es la solución. Para poder vencer a ese Goliat hay que aplicar principios que nos enseñan esta historia, principios que están ahí y que tenemos que descubrir. Vamos a seguir leyendo el relato. Dice así: y vieron al hombre que había salido, ha venido a desafiar a Israel, a quien sea capaz de vencerlo. El rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Oiga, eso no está mal, ¿no? Llevarle esta tributación. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a ese filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? ¿Quién es? Y ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que darían a quien matara a Goliat. O sea, fíjense que ya había aquí una recompensa, ya había un premio para el que quisiera enfrentarse con Goliat. Saúl estaba extraviado. Saúl era el rey, era el líder. Yo me imagino que cuando el ejército salía corriendo, el rey era el primero que tenía que recoger los tiliches y jalar. Porque mentira que un ejército se va a ir y va a dejar a su rey ahí al frente de las filas. Primero los mandan a matar por desacato. Así que tenemos aquí, la historia nos presenta entre líneas un rey que estaba totalmente perdido, un rey temeroso que no sabía cómo responder a esta situación. La historia nos presenta un rey que ya había perdido, ¿cómo se llama? La unción del Señor. Y obviamente eso se refleja en el pueblo, eso se refleja en todos los soldados que tienen la misma actitud. El enemigo trata de apartarnos de nuestra identidad, de quién es usted en Cristo. Fíjese qué efectivo había sido Satanás aquí, que a través del miedo, del susto, estaba todo el ejército totalmente amedrentado. Posiblemente los filisteos eran menos y por eso seguían todavía tratando de pulsearlo un poquito,
pero no los atacaban por puro miedo. Su vida depende de otros más fuertes. Hay que pedir sus favores o comprarlos. Cuando usted no tiene la unción del Señor, no le queda otra que ir a buscar ayuda. Cuando usted no tiene la gracia del Señor, usted busca asesoría y usted ofrece lo que tenga en la mano. Saúl estaba ofreciendo a su hija. Quién sabe si la chiquita era muy feita y nadie la quería, o si tal vez era tan bonita que todavía la tenía muy reservadita, ¿verdad? Pero lo cierto es que era un buen premio porque era la hija del rey y además había una exención de impuestos, ¿verdad? Yo creo que por dejar de pagar impuestos más de uno de aquí iría a matar a cualquiera, ¿verdad? David se emociona con la oferta. O sea, hay una oferta, hay una promesa por ahí económica, hay un beneficio y no está mal tomar el beneficio. Como no está mal, como nos enseñaba Rodrigo, ganarnos una platita entre lo que hacemos, entre nuestro trabajo diario. Así que parte del beneficio era un incentivo que valía la pena. Y sigamos avanzando un poco en la historia. Dice: pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Pero qué le pasó a mi hermanillo? Yo vengo aquí a traerle la comidilla que le manda mi tata al viejo y vean con lo que me sale. Pero qué malas, ¿cómo así? David le responde: ¿y ahora qué he hecho? Si apenas he hablado. Vengo llegando, vengo a buscarlo, traigo noticias del viejo y así me reciben. Esta respuesta de su hermano mayor, de Eliab, tiene un trasfondo. Él reacciona así, no porque esté celoso, no porque quiera cuidar a su hermanito, sino porque hay algo muy profundo en su corazón. Y para descubrir qué es eso, tenemos que irnos un poquito más atrás en la historia. Dice aquí que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que nos hace ver Eliab. Y si leemos un poquito más atrás, en 1 Samuel 16:6, dice que cuando llegaron, vamos a ver, los voy a tratar de orientar en este relato. Samuel era el profeta del momento. Samuel había ungido a Saúl y lo había puesto como rey de Israel por instrucción de Dios. Saúl perdió la gracia de Dios, la unción, y Dios le dice a Samuel: necesitamos un nuevo rey. Yo quiero que usted vaya a Belén y visite a la familia de Jesé y yo le voy a decir ahí lo que tiene que hacer. Samuel toma sus tiliches, obediente al Señor, un poco de aceite para ungir al nuevo rey, se va y llega a la casa de Jesé y apenas va entrando se topa con Eliab, el hermano mayor de David, y se da cuenta que es un chavalo grande, bien parecido, así como el que está aquí al frente, guapo, de ojos claros, seguro, fuerte, y dice: wow, de veras que el Señor tenía razón, aquí llegamos al lugar correcto, ¿verdad? Este mae sí tiene la pinta de rey. Y el Señor le dice: no, no, Samuel, estás equivocado. Ese no es, porque no tiene el corazón que yo busco. Fíjense cómo el Señor no ve lo que está por fuera, sino lo que no se ve. Así que le traen al siguiente, al segundo hermanillo, y tampoco la pega. Y el tercero, quedado. Y pregunta: bueno, ¿qué? ¿Habrá alguien más aquí? ¿Cómo es la cosa? Yo vine aquí a hacer algo y me falta gente porque no he llegado donde necesito estar. Me dicen: sí, hay otro más, está por allá. El más chiquitillo, ese cuida ovejas, pero ese no te va a servir. Si ese es un desmirriado que lo que se dedica es ahí a pasear las ovejas de mi tata, estamos fregados, ¿verdad? Bueno, Samuel dice: no, tráigamelo, porque yo necesito verlos a todos, ¿verdad? Y cuando le llegan a David, hay confirmación. Y el Señor le dice:
Ese es el corazón que yo necesito. Ese es el corazón verdadero que estamos buscando para esta tarea. Y Samuel unge a David. Eso fue antes del relato que estamos viendo de David y Goliat. O sea que ya desde ese momento Eliab posiblemente guardaba un recelo por su hermano menor, porque ya lo había superado en algo, ya había sido ungido como rey. Y vean si no es cierto que el Señor tenía razón, que el corazón de Eliab no es el correcto, porque lo primero que hace es tratar de disuadirlo. Muestra su recelo, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? Ya venís a robarte el show. Ya lo conozco usted, papito. Pero ¿qué hay en el corazón de David? Cuando David ve a Goliat, no le preocupa la fortaleza, no le preocupa su tamaño, no le preocupa el enemigo que está viendo. A pesar de que él es el pequeño, a pesar de que él es el más chiquitillo, posiblemente el más débil, a él nada de eso le preocupa, porque él tiene un corazón de ganador. Él tiene un corazón que goza de la unción de Dios. Él tiene un corazón que sabe que puede enfrentar a ese enemigo y salir victorioso. Sigamos leyendo. Dice que David se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. O sea, mae como que estaba interesado en la chiquilla, ¿verdad? Le sonó bien lo de la vara de los impuestos y fue a ver si era cierto, ¿verdad? Le preguntó 1, 2 o 3 y le contestaron lo mismo. Así que como él estaba de majadero, se fueron donde Saúl y le contaron: mira, hay un chaval David que anda muy interesado, como que le está sonando muy bien la oferta. Y Saúl le dijo: tráigame a ese chaval, yo quiero conocerlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie puede desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, le contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David le contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se las llevaba una oveja del rebaño, yo iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, le agarraba la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Vean qué arrogancia, qué prepotencia. O sea, un chavalo que habla así, con ese carácter, o se merece que se le metan una tunda, o verdaderamente va a salir victorioso, ¿no? Él estaba muy confiado y él era arrogante. ¿Por qué era arrogante? ¿Por qué creen ustedes que él tiene la actitud o el carácter para responder de esta forma? Porque el Señor, desde que vio a David, le confirmó que era una presa fácil. Porque desde que David vio a Goliat, lo vio muerto. Este maestro se parece a esos osos con los que he luchado. Imagínese usted un oso que se para así de manos, como muestran las películas. Posiblemente tenía la misma altura de Goliat. Ya él había peleado contra ese tipo de animales y lo que veía al frente no se veía muy distinto, pero además en su corazón había confirmación, había unción del Señor, porque ese era el camino que Dios tenía para él. El GPS le decía: vaya por ahí, man, porque va a salir victorioso. Vaya sin miedo, porque yo lo voy a apoyar, porque usted no va solo. David se ofrece a luchar, Saúl lo confronta, lo trata de disuadir. David responde con un corazón y una actitud valiente, desafiante, porque tiene un corazón de rey, ya había sido ungido rey, a
pesar de que no era el rey, ya el Señor ya había puesto su mano y su gracia sobre él. Y había sido formado entre ovejas. Vea qué interesante. David fue formado entre ovejas, igual que Moisés fue formado entre ovejas. Cuando Moisés fue llamado, él cuidaba las ovejas de su suegro. Y vean cómo hoy a los pastores, los padres los llaman también pastores de ovejas. O sea, quiere decir que Dios tiene algo muy especial entre las personas que le sirven, entre las personas que cuidan sus ovejas. Y eso es parte de lo que buscamos aquí en Fraternidad, servir. No solo servirnos, sino también servir a los demás. Ese es el corazón correcto. Un principio que podemos ver a través del relato de David, cuando nos cuenta que él ha combatido contra osos, contra leones, es un principio que le podemos llamar entrenamiento privado, promoción pública. David había sido entrenado por el Señor para esta batalla. David había tenido que enfrentar animales de una forma en que le había servido de entrenamiento. Él ya había pasado por la escuela del Señor. El Señor lo había preparado. Muchas veces las adversidades que tenemos al frente, y la mayoría de las adversidades, nos vienen para formar carácter, para poder entrenarlo a cada uno de ustedes en lo que va a venir después, para que seamos guerreros del Señor, pero guerreros entrenados en su campo. Así que ya sea que usted y sus problemas lo estén afectando ahora, puede ser que lo estén afectando porque usted está siendo entrenado, puede ser que lo estén afectando porque le esté tocando enfrentarse contra ese Goliat. La situación económica que sufre nuestro país es un campo de entrenamiento. Todos los días tenemos que vernos con adversidades, con situaciones. Ayer a las 3 de la tarde, después de que terminé un rato, una reunión que hacemos a los empleados cada 2 meses, y Mauricio Bustamante estuvo allá con nosotros dándole el testimonio a toda la gente de nuestra empresa. Un rato lindísimo, que se siente uno agradable, feliz, contento. Ya iba yo a recoger mis tiliches para venirme a la casa y me fijo así en el casillero donde ponen la correspondencia, 2 cartas de tributación directa. Ay, papito, que si no las leo, paso el fin de semana mortificado, y si las leo también, ¿verdad? Así que las abrí y les pegué una ojeada. Dios mío, esta tributación directa, porque ellos dicen que encontraron un error de 30,000 colones en mis declaraciones de contabilidad. Yo ahora tengo que pagar 1,200,000 pesos de multa. Ah, qué justo, qué bonito. Bueno, vale que hay derecho a defensa, pero esas son las adversidades que encontramos todos los días. Ese es el Goliat mío. Ese es el Goliat que tengo que enfrentar el día lunes. Ese es mi campo de entrenamiento. Porque el entrenamiento el Señor se lo da a cada uno de nosotros. Es en privado, es con usted. El Señor lo capacita, lo entrena. Pero después de recibir ese entrenamiento va a llegar un momento en el que usted va a tener promoción pública, porque el Señor no se va a guardar eso. El Señor quiere que usted sea exitoso, que usted sea próspero, para que después vaya a poder testificar en su nombre, para utilizarnos. Eso es lo que hacemos aquí en Fraternidad, venir a hablar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado. Y si usted no encuentra qué decir, bueno, yo creo que mejor ponga las barbas en remojo, ¿verdad? No ha hecho su tarea bien. David ve a Goliat igual que a los osos y a los leones con los que ha peleado. No había diferencia. Si usted no ha tenido entrenamiento privado, no puede enfrentar adecuadamente los retos de la vida. Así que los problemas son el diario vivir, son lo cotidiano, es la formación de carácter. Seguimos en la historia. El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo, le dijo David a Saúl. Y Saúl le dijo: bueno, si eso es lo que usted quiere, que el Señor lo acompañe.
Yo lo veo por tele, vaya tranquilo. Luego Saúl hizo que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y que lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada en el cinto sobre su ropa y trató de andar, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. O sea, de tratar no pudo pasar. Pero enseguida le dijo a Saúl: ¿sabe qué, mae? Quítame toda esta vara, porque yo con esto no puedo. Imagínese un carajillo que todavía no tiene el peso de un hombre, con todos esos guindajos, posiblemente pesaban 25 o 30 kilos encima, una espada más larga que las piernas de él, seguro trataba de caminar y la venía arrastrando. No, con esta carajada, yo salgo ahí, lo que voy a hacer es el ridículo. Imagínese usted. ¿Por qué tratamos de pelear la batalla que tenemos al frente con las armas que no nos corresponden o que no son nuestras? El mundo nos desafía de una forma y creemos que tenemos que responder en la misma manera. Si la competencia hace una publicidad muy fuerte, yo tengo que ir con una mejor. Si la competencia de Rodrigo pone el pescado más barato, porque yo tengo que bajar el precio para ponerme al mismo nivel. ¿Por qué insistimos en pelear la batalla con las herramientas que el mundo nos presenta, cuando el Señor pone herramientas distintas en cada uno de nosotros? Las herramientas del mundo te limitan. Si no tenés los recursos, si no tenés los medios, los contactos, no vas a poder. Los recursos que Dios tiene para cada uno de ustedes fueron entregados para usted, personalmente. El Señor se los da a usted en ese entrenamiento. Los recursos suyos no le pertenecen a nadie más. No trate de pelear su batalla con los recursos de otros. Dios tiene un trato personal y particular con cada uno de nosotros. Y ahí es donde aprendemos y nos preparamos para ese momento decisivo. Busque sus propios recursos. Cada vez que usted supera un problema, algo le tiene que haber dejado. Vamos a acelerar un poquito el paso porque ya aquí Javier me está jalando los mecates. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a atacarme con palos? O sea que desde entonces, ya en ese momento, a los perros los iban y les tiraban palos. ¡Dale de aquí! Y enseguida maldijo a David en nombre de sus dioses. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. Goliat llega a enfrentar a David y lo que hace es tratar de amedrentarlo, de atacarlo, de decirle: mae, póngase serio. Yo vengo aquí con un ayudante, con mi espada, con mi lanza, vea mi tamaño, cuánto he entrenado yo, y usted viene con palos y piedras. Mejor váyase, no es que lo voy a despedazar. Esa es la amenaza del mundo. Esa es la carta de tributación directa que viene a amedrentarlo. Esa es la competencia suya que está ahí tratando de disuadirlo, de que usted afloje, de que se eche para atrás. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son las mismas del enemigo. Así como David no escogió una lanza ni una espada, se fue al río y buscó sus armas. Sus armas eran en ese momento una honda, unas piedras, unos palos. Nuestras armas tienen que ser espirituales. Nuestras armas son dadas por Dios.
Nuestras armas son la unción de Dios, ese corazón que Él ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Qué principios podemos ver en esta parte del relato? Primero, que David tenía una visión de reino. Él estaba seguro de quién era Él en Cristo Jesús. Bueno, en Cristo Jesús no, en Dios en ese momento. Pero él estaba seguro que gozaba de la unción de Dios. ¿Está usted seguro de quién es usted en Cristo Jesús? ¿Sabe usted cuáles son sus derechos? ¿Sabe usted cuáles son sus atributos? ¿Sabe usted cuáles son sus promesas? Sus recursos, todo lo que el Señor ha puesto en sus manos para desafiar a su enemigo. Desde que David vio a Goliat, lo vio muerto, ya lo mencionamos, no le tenía miedo. Llega a la batalla con una mentalidad de vencedor. Si usted va a ir a enfrentarse a su enemigo, a su problema, con una mentalidad de perdedor, ya entró mal. Usted tiene que llegar con un corazón del reino, sabiendo que la batalla es suya y que alguien más la va a pelear por usted. No es lógico pelear con piedras y palos. ¿Cómo va a llegar usted a un ejército a pelear con piedras y palos? La gente se va a burlar de usted. Pero esto no tiene nada que ver con la lógica. No tiene nada que ver con lo que es lógico, sino con lo que el Señor pone en nuestras manos. La batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Acuérdense bien de esto. Porque ustedes piensan que lo que ven es lo que lo está amenazando, pero no es así. Somos ciudadanos del reino y aquí nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás se está aprovechando de las circunstancias y se está aprovechando de sus problemas para tratar de destruirlo. Así que no podemos atacar a Satanás, sino que desde un punto de vista espiritual, como aprendemos y como nos enseñan aquí. Goliat maldijo en el nombre de su Dios, pero David peleó en el nombre del Dios de Israel, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es verbo, el nombre que actúa. Los principios que aprendemos: la batalla no es mía, sino es de Dios, y la batalla no se gana por lo que yo veo, sino por lo que creo. Vean qué interesante. No es lo que usted ve con sus ojos, sino lo que usted cree. Los principios que usted está poniendo en práctica, lo que usted cree que el Señor puede hacer por usted, ese favor que usted está buscando. David le contestó a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. O sea, papito, usted no se está metiendo contra mí. Usted cree que aquí yo vengo desmirriado a darle por la madre, pero eso no es cierto. Usted se está metiendo contra mi Dios. Usted tiene un ayudante ahí al frente que le lleva sus armas, pero usted no ve lo que viene detrás mío. Usted no se está dando cuenta de quién me está apoyando a mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Claro, el otro no lo entendía. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así que todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva que no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mire usted, nada más y nada menos. Qué forma de decir las cosas, qué autoridad. ¿Quién se atrevería a decir esto en frente de un Goliat si no es porque sabe que está bien apoyado, bien respaldado? Si no es porque ya vio la batalla en sus manos, ganada, conquistada, el enemigo destruido. Dios es mi respaldo, no mis armas.
Dios pelea la batalla por mí. Él es el que lleva las armas, no yo. ¿Cómo Él sabe que te respaldan? Así, como Él sabe que te respaldan, así permite situaciones difíciles para formarnos. Vea la situación con los ojos de la fe. ¿Por qué Dios levanta tu vida? ¿Por qué Dios te somete a esto? Para que testifiques en su nombre, para que su nombre sea glorificado. Señores, ese es el propósito de darnos la victoria, ese es el propósito de prosperarnos, ese es el propósito de venir y dar nuestro testimonio en frente de la gente, glorificar el nombre de Cristo Jesús, glorificar el poder de Cristo Jesús. Dice 1 de Corintios 4:20 que el reino de los cielos no consiste de palabras, sino de poder. Y si usted no tiene ese poder en sus manos, usted no tiene un corazón de reino todavía. Le falta avanzar, le falta descubrirlo. Hasta aquí llegamos con el relato. Yo creo que todos conocemos cuál es el desenlace. Todos sabemos que el Señor respaldó a David, y ese mismo Dios que estuvo ahí presente ese día es el mismo Dios que está hoy con usted. Es el mismo Dios que lo apoya a usted en la batalla, en el diario caminar, en las distintas situaciones que ocurren en el día a día. Es el mismo Dios que tiene esas armas para apoyarlo a usted. Es el mismo que Él va a pelear por usted. Usted no tiene ni que sudarse. David lo único que hizo fue tirar una piedra y después ir a quitarle la misma espada con que lo estaban amenazando para matarlo. Ese man ni se sudó. Yo creo que se sudó más poniéndose y quitándose las cosas que Saúl le quería poner encima, todos sus tiliches que no le iban a servir de nada. No tenga miedo de pasar por el campo de entrenamiento de Dios. Los problemas no van a cesar en su vida, se lo puedo garantizar. Las situaciones no van a cesar en su vida. Todos los días tienen su afán. Todos los días tenemos que enfrentarnos a distintos retos. La pregunta es: ¿cómo los está enfrentando cada uno de ustedes? ¿Lo está haciendo con la unción del Espíritu Santo? ¿Lo está haciendo con ese amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza? Templanza es el carácter, la inteligencia emocional, la forma en que usted actúa cuando se topa con uno de esos problemas, cuando se topa con la adversidad, los principios que pone en marcha en ese momento. Primero de Pedro 5:10 dice así: pero el Dios de toda gracia. A veces la gracia es una palabrilla así como muy pandereta. La gente dice, suena muy bonito, suena muy elegante, pero ¿qué es eso? La gracia es el favor de Dios. La gracia es el apoyo activo de Dios. La gracia es ese respaldo que tenemos de Dios. Dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco, o sea, hay que padecer un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren ustedes, más claro no puede estar. Ahí está el propósito. Y ya para terminar, Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Este es el ocaso de la vida de David, de ese guerrero valiente que sabemos que fue un gran rey, que a pesar de que cometió sus errores, el Señor lo perdonó porque sabía que tenía un corazón valioso, porque encontró arrepentimiento. Estaba en su lecho de muerte, a días de ir a la presencia del Señor, y llamó a su hijo Salomón, el que iba a ser heredero de ese trono. No era el mayor, pero era el ungido, y le dio 3 consejos. ¿Qué cosa más valiosa puede haber que 3 consejos que le dé un padre a su hijo en su lecho de muerte? Vale la pena.
Y el primero de ellos es: esfuérzate, con todo tu empeño, sé hombre. El segundo: no tengas miedo, enfrente lo que venga, no se eche para atrás. Si lo llaman a dar testimonio, no invente una excusa. Si una adversidad viene a tocar su puerta, no tenga miedo. Si la enfermedad llega a su vida, enfréntela. Si la situación económica pinta feo, vamos adelante. Si vienen las elecciones del país y uno dice: coño, ojalá que Laura pudiera lanzarse de nuevo, porque los que vienen son peores. Tenemos una mala presidenta, pero los que vienen no pintan nada mejor. Sé hombre. Y el tercero: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Señores, la prosperidad está en nuestras manos, y la forma de alcanzarla es creerle a Cristo Jesús. Es agarrar ese evangelio completo y ponerlo en práctica. Señores, el mundo presenta adversidades, las va a seguir presentando. El que cree que la vida va a ser color de rosa en algún momento está equivocado. La vida es color de rosa cuando encontramos nuestro respaldo, nuestro soporte y nuestro apoyo, cuando entregamos todas nuestras cargas a Cristo Jesús, cuando a través de esos círculos de oración que a veces nos da pereza hacerlos al final de las reuniones, nos vamos vacíos para la casa. Yo fui una persona que me preocupaba mucho de mis asuntos. A pesar de tener 5 o 6 años de estar aquí en Fraternidad, yo sufría todos los días. Sufría los viernes que había que pagar. Sufría cada vez que me llegaba un inspector del Ministerio de Trabajo, un inspector del Ministerio de Salud. Sufría cuando mi esposa me decía que había que pagar una factura. Sufría por todo, porque no sabía enfrentar la adversidad. Hasta que el Señor me hizo pasar por ese campo de entrenamiento, y fue duro, y pasé muchas noches sin dormir, y la piel se me erizaba en el día cuando veía los sumas y los montos que había que enfrentar. Cuando me ponía a pensar en qué cara le podía poner yo a mis acreedores cuando llegaba el viernes y me llegaban a preguntar por un cheque. Fue un campo de entrenamiento, porque el Señor sabía que mi debilidad estaba por ahí, en la parte económica. Pero el Señor me cambió. El Señor me dio la unción y un corazón como el de David. ¿Lo tiene usted? ¿Duerme en las noches a pesar de las adversidades? Esa es la pregunta. ¿Le cree usted al Señor sus promesas? Desde entonces he pasado miles de situaciones. Prácticamente lo que fabrico hoy en día en mi fábrica es muy distinto a lo que fabricaba en ese momento. Todos los clientes se me han ido o se me están yendo, pero el Señor ha provisto nuevo, y el Señor ha encontrado un nuevo camino, y el Señor ha puesto su mano sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, y nunca ha faltado nada. Y si yo no hubiera encontrado esa unción, y si no hubiera pasado por ese campo de batalla, posiblemente estaría destrozado, despedazado hoy día. No podría estar aquí al frente hablándoles con propiedad. Señores, busquemos ese corazón de David. Busquemos ese corazón de David. Muchas gracias.
definitivamente es un mensaje, siento yo, inspirado por Dios. Gracias, Ricardo. Yo no sé ustedes, pero yo hasta el momento he sido muy bendecido por este seminario. Lo que se ha dicho aquí adelante ha sido dirigido a mí. Estoy todo erizado, así siento piel de gallina, por todo lo que habló antes Sandoval, por lo que has hablado. Realmente este es un mensaje fundacional, yo creo, para cualquier empresa, para cualquier empresario. Cuando les decía hace un rato que Romanos 12:2 me ha estado martillando la cabeza, la jupa, porque soy muy jupón, es porque toda esta semana he estado, y en cada reunión donde he estado, en lo que sea, sale a relucir Romanos 12:2, dándome por la copa. Y el lunes tuve un pleito espectacular con mi mujer, todo lo contrario de lo que debemos hacer, de pedirle ayuda y consejo. Más bien ella me pelea y me dice que es que las cosas deben ser así, y yo digo, no, son así. Y después de ese pleito, fue tan tremendo que yo me quedé muy aturdido, y me fui a hablar con un fulano que es un proveedor mío muy importante. Y hablando con él y quejándome, él me entendió y empezó a dar quejas también, porque la mujer no lo entiende a uno, y las mujeres aquí, las mujeres allá, aquí. Pero de pronto aterrizamos en cómo hacer un negocio, entre él y yo. Y ya, ¡pum! Digo yo, renovar mi entendimiento. O sea, seguir en lo que estoy, porque no voy a tirar por la borda 25 años de experiencia, sería como no tiene lógica, pero ¿cómo puedo ampliar el horizonte? ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento dentro de este negocio que no me da lo suficiente? O sea, los 3 años de desierto que he estado pasando, que hoy terminan, ¿cómo puedo? ¿Por dónde? Y empecé. Y empezamos a hablar y a buscar opciones, y empezamos a hablar de esto y lo otro, aquí y allá. Pero qué miedo. Ahí está Goliat, ¿verdad? Y posiblemente hay que pedir un crédito, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y meterme y dar un montón de pasos que me dan mucho miedo. Pero, bueno, voy con un socio que sabe un poco del asunto, y entonces nos vamos a complementar, porque yo tengo mi conocimiento, él tiene el de él, en fin, aquí y allá. Y aún, y a pesar de todo ese miedo, entonces al día siguiente me tomo un café con Harry, y me la cuadra más feo todavía. Pues yo le cuento, y entonces me dice, ¿y qué tienes vos que asociarte con ese man? Hacelo vos. Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? Si mi seguridad, ¿verdad? Mi espada, mi escudo, mi casco es aliarme con este otro. Y este viene y me dice, no, que lo hagas solo. Me dice, ¿por qué ese man no tiene nada? Él no tiene a Dios, vos sí. Soy un privilegiado realmente de tener un amigo que es un consejero como él. Y realmente ese es el Goliat. Pero yo tengo al Dios de Israel, ¿verdad? Por eso pongo tanta atención de todo lo que se está hablando. Me ha estado bendiciendo tanto, porque es una confirmación, digamos, de que realmente lo más importante, la primera gran regla, y esta es la otra parte, perdónenme, yo me estoy saliendo totalmente del programa, de lo que me pidieron que hiciera aquí hoy. Pero es que un compañero fraterno, don Gerardo Díaz, que me place mucho ver aquí, me envió un correo, ¿verdad? ¿Dónde está Gerardo? Me envió un correo de Santiago. Y efectivamente, el correo es valiosísimo. Tiene las 5 reglas, los 5 pasos que cualquier empresario, cualquiera de nosotros debe seguir así al pie de la letra, como ponía ahora la conclusión que nos puso Ricardo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que su negocio, su proyecto sea exitoso? Primero, tal cosa. Segundo, la hora. Tercero, cuarto, quinto. Y si usted cumple eso, éxito garantizado.
Y yo lo recibí y lo guardé, lo archivé y lo sé, qué interesante, sí, esto. Pero me quedó una espina y al rato me cae la peseta y le respondo. Le digo, yo diría que en vez de 5 son 6 principios, pero hay uno que es el más importante, que es el primero y que no está ahí. ¿Verdad? Porque hablaba, vos me repetirías, tendrías un segundo para repetirme esos principios. Por favor. No lo sé. Primeros planeamientos, yo sí me acuerdo. A ver. Primeros planeamientos. El primero es planeamiento. El segundo, no. El segundo es acción. ¿Quién tiene el correo ese? Es acción. Yo lo leí, el segundo es acción. Ok, bueno. Cosas de ese tipo que todo empresario y toda persona que hemos estado al frente de algún negocio sabemos que hay que hacer. Uno debe planear seriamente, uno debe echar a andar, uno debe ponerle ganas, uno debe hacer eso. Planificación, dirección, ejecución, control y... exactamente los 5 A de la administración, ¿verdad? Planear, ejecutar, Ejecución, ajá, innovación, promoción, comunicación. ¿cómo? Comunicación. Comunicación, Y control. no, control. Son 5 principios que son indispensables, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes estará de acuerdo y no tendrá argumentos para decir, no, es que hay uno entre el 3 y el 4, vamos a meter otro. No. Pero el principal faltaba, ¿verdad? Y yo no me acuerdo en qué término fue que se lo dije. Y le digo, Gerardo, a mí me parece que lo primero es, tratar de tener una relación íntima y personal con Jesús y poner ese proyecto, ese negocio en sus manos. Tratar de escuchar su voz para que Él te guíe en ese negocio o en ese proyecto, ¿verdad? Y orarle para que entonces el éxito venga como resultado de esa relación con Dios y de esa dirección que Él te da. Y una vez que Él te da la dirección y te dice, sí, es por aquí, este es el producto nuevo que vamos a sacar, ¿verdad? Como me ha dicho Ricardo alguna vez, que Dios le revela una fórmula química para hacer un producto nuevo, que es lo que era. O como me ha dicho David Moya, y el Señor me muestra en la mente el diseño de cómo debe ser esa etiqueta, o ese logo, o ese... ¡Wow! Eso es lo que garantiza el éxito de nuestro proyecto, de nuestro negocio. Lo demás, que es que hay que ponerle tiza, que hay que trabajar, que hay que moverse, que hay que... Sí. Pero si no está todo lo primero, eso, que es lo básico, todo lo demás es arar en el mar. Sí, compañero. Yo digo ahora que la coraza, el casco y la espada No. para salir a pelear en el... Ajá. Su socio lo tomó como eso. Correcto. En la lectura de David le pasó la coraza, el casco y la espada. Correcto. Y confió en Dios. Amén. Así es. Tercera pelea. Exacto. En la charla del compañero, él cogió el viernes la coraza, la espada. Y el Señor lo desarmó todo. Él la cogió. Porque en la charla dijo 7, 8, 15 veces tributación directa. Se la montó y tenía que dejar esa coraza y esa espada manos del Señor, manos de Jesús. Posiblemente así lo ha hecho, ¿verdad? O sea, es lo que Sí, claro. ¿Quién más quiere participar? No, Javier, lo que me está diciendo es que me calle, que vamos al almuerzo. Perdón, primero vos, brevemente, porque ya están dando la orden de que tenemos que ir a almorzar. Por favor. Acabo de descubrir por qué los judíos tienen tanta plata, porque bueno, primero almorzar todo esto. Amén. No, yo estaba pensando ahora que hablaban de las manos, de tener en las manos la decisión. Vamos a tratar
Este